vamos a hacer un repaso de los tipos de sangre que un paciente puede recibir y la sangre a qué paciente se los puede dar. Entonces, esto ya lo vimos en el video anterior de manera extensa. Aquí ya nada más va a ser como un repaso y, digamos, una mnemotecnia para acordarnos. Entonces, vamos a poner otra vez los antígenos que encontramos en cada uno de los pacientes. Paciente con grupo sanguíneo A, paciente con grupo sanguíneo A, su glóbulo rojo nada más expresa el antígeno A. Este es el antígeno A. Paciente con grupo sanguíneo B, es un glóbulo rojo que expresa nada más el antígeno B. Este es el antígeno B. Paciente con grupo sanguíneo AB expresa tanto el antígeno A como el antígeno AB, como el antígeno B, antígeno A y antígeno B. Y paciente con grupo sanguíneo O no expresa ningún antígeno. Entonces, ¿qué antígeno expresa el paciente con grupo sanguíneo O? No expresa ninguno. ¿Qué antígeno expresa el paciente con grupo sanguíneo A? Expresa el antígeno A. Este es el antígeno A. Paciente con grupo sanguíneo B, nada más expresa el antígeno B. Paciente con grupo sanguíneo AB expresa tanto el antígeno B como el antígeno A. Ahora, paciente con grupo sanguíneo O va a ser anticuerpos en contra de los antígenos que no tienen. Entonces, todos estos van a ser anticuerpos en contra del antígeno que no tienen. ¿Qué antígeno no tiene el grupo sanguíneo O? No tiene ni el antígeno A ni el antígeno O. Va a ser anticuerpos en contra del antígeno A, en contra del antígeno A y en contra del antígeno B. Entonces, aquí la regla es anticuerpo en contra del antígeno que no tienen o que no expresan. Paciente con grupo sanguíneo A tiene el antígeno A, no tiene el antígeno B, entonces va a ser un anticuerpo en contra del antígeno B, porque lo va a reconocer como extraño, porque no lo expresa. Paciente con grupo sanguíneo B expresa el antígeno B. ¿Qué antígeno no tiene? No tiene el antígeno A, va a ser un anticuerpo en contra del antígeno A. Paciente con grupo sanguíneo AB, ¿qué antígeno no tiene? Tiene los dos antígenos, entonces no va a ser anticuerpo en contra de ninguno de los dos antígenos. Ahora, paciente con cualquiera de los grupos nada más puede recibir sangre que no vaya a atacar. Entonces, sangre que no vaya a atacar, paciente con grupo sanguíneo O no puede recibir sangre que vaya a atacar. Y sangre que va a atacar es sangre que contenga antígeno A y antígeno B. Paciente con grupo sanguíneo O tiene anticuerpos en contra del antígeno A y antígeno B. Entonces, no puede recibir sangre que contenga antígeno A o antígeno B. ¿Cuáles contienen antígeno A o antígeno B? Paciente con grupo sanguíneo A contiene antígeno A. Paciente con grupo sanguíneo B contiene antígeno B. Y paciente con grupo sanguíneo AB contiene antígeno A y antígeno B. Entonces no le podemos dar sangre de ninguno de estos. Si se los damos va a ser hemólisis. Entonces no se le puede dar sangre ni A, ni B, ni AB. Solo se le puede dar sangre de su mismo tipo, sangre O. Paciente con grupo sanguíneo A no se le puede dar sangre que contenga antígenos B. ¿Qué sangre contiene antígenos B? Sangre tipo B y sangre tipo AB. Aquí tenemos antígeno B, antígeno B. Entonces no le podemos dar sangre tipo B ni sangre tipo AB. Nada más le podemos dar sangre que no va a atacar. Y no va a atacar sangre que contenga glóbulos rojos que no tienen nada. Si le damos sangre tipo O, le estamos dando glóbulos rojos que no tienen nada y no los va a atacar. Entonces le podemos dar sangre tipo O le podemos dar sangre que tiene tipo A, porque si tiene tipo A nada más tiene el antígeno A y no lo va a atacar. Entonces sangre tipo A. Paciente con grupo sanguíneo B no le podemos dar sangre que tenga antígeno A, porque tenemos anticuerpos en contra del antígeno A. ¿Qué sangre tiene antígeno A? Sangre tipo A y sangre tipo AB. Esas no se las podemos dar. Le podemos dar sangre que no va a atacar. ¿Y cuál es la sangre que no va a atacar? No va a atacar si le damos sangre tipo O, porque si le damos sangre tipo O le estamos dando glóbulos rojos que no tienen ningún antígeno, entonces no les va a atacar. O le podemos dar sangre tipo B, porque nada más tiene el antígeno que el paciente mismo tiene. Entonces, como no tiene anticuerpo en contra de este antígeno, no lo va a atacar. Nada más para recibir sangre tipo O sangre tipo B. Y el paciente con grupo sanguíneo AB, como no tiene anticuerpo en contra de ninguno, puede recibir todos los tipos de sangre. Tipo O, tipo A, tipo B, tipo AB. Y no va a hacer reacción hemolítica en contra de ninguno. Entonces, el paciente con grupo sanguíneo tipo O, ¿a qué tipo de sangre le puede donar? Le puede donar a todos. Aquí todos pueden recibir sangre O. Todos pueden recibir sangre tipo O. Ahí. Entonces, paciente con grupo sanguíneo O puede darle sangre al tipo O, al A, al B y al AB. Todos tienen que poder recibir sangre tipo O. Paciente con grupo sanguíneo A nada más le puede dar sangre a los que tienen su mismo tipo de antígeno. Entonces, ¿cuáles tienen su mismo tipo de antígeno? El paciente con grupo sanguíneo A y paciente con grupo sanguíneo AB. Entonces, nada más le puede dar sangre al A y al AB. Entonces, aquí, ¿cómo definimos o cómo decimos
qué sangre puede, o a qué paciente le puede donar la sangre, a qué paciente le puede donar la sangre, paciente que tenga su mismo antígeno. Paciente que tenga su mismo antígeno. Paciente con grupo sanguíneo B, nada más le puede dar sangre al paciente que venga con o que contenga también el antígeno B. Y paciente con qué grupo de sangre también contiene el antígeno B, paciente con grupo sanguíneo B y paciente con grupo sanguíneo AB, porque tiene el antígeno A, pero también tiene el antígeno B. Entonces se le puede dar sangre al paciente con grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo AB, el paciente con grupo sanguíneo B. Paciente con grupo sanguíneo AB, nada más le puede dar sangre al paciente que contenga sus antígenos. ¿Y qué paciente tiene sus dos antígenos, el antígeno A y el antígeno B? Solo el paciente con grupo sanguíneo AB. Solo el paciente con grupo sanguíneo AB. Entonces, paciente que tiene grupo sanguíneo O, puede darle sangre a todos. Entonces, este es el donador universal. Donador universal porque le da sangre a todos. Paciente con grupo sanguíneo AB es el receptor universal porque puede recibir sangre de todos. Entonces, ahora, ¿cómo definimos o cómo nos acordamos qué tipo de sangre le podemos dar a un paciente dependiendo de su grupo sanguíneo? Si es O, nada más le podemos dar O. Si es A, le podemos dar O como siempre y le podemos dar su mismo tipo de sangre. O A. Si es B, le podemos dar O le podemos dar su mismo tipo de sangre, que es B. Si es AB, le podemos dar todo tipo de sangre. Le podemos dar O, le podemos dar A, le podemos dar B y le podemos dar AB, porque todos estos son antígenos que el paciente no va a atacar. Paciente con grupo sanguíneo O, no le podemos dar sangre A, B ni AB, nada más le podemos dar sangre O. Paciente con grupo sanguíneo A, no le podemos dar sangre que contenga antígenos que no tiene. ¿Cuál es la sangre que contiene antígenos que no tiene? B y AB. Paciente con grupo sanguíneo B, no le podemos dar sangre que contenga antígenos que él no tiene. ¿Qué sangre tiene antígenos que él no tiene? El A y el AB. Paciente con grupo sanguíneo AB, le podemos dar todo tipo de sangre, entonces no va a hacer reacción hemolítica con ninguno. Entonces, ¿cómo definimos qué tipo de sangre le damos? Al O, nada más le damos O. Al A, le damos O y le damos A, o sea, le damos de su mismo tipo. Al B, le damos O y le damos de su mismo tipo, B. Al AB, le damos de todos. Paciente con grupo sanguíneo O, nada más le puede donar a todos. Y nos acordamos que podemos donar sangre al paciente que tenga el mismo antígeno del paciente que estamos haciendo la donación. Entonces, el paciente que va a donar sangre, ese antígeno que tiene en su sangre, nada más se le puede dar sangre al paciente que tenga este mismo antígeno del paciente que está donando sangre. Entonces, paciente con grupo sanguíneo A que quiere donar sangre, nada más le puede dar sangre al paciente que también tenga antígeno A. ¿Qué pacientes también tienen antígeno A? A y AB. Paciente con grupo sanguíneo B que quiere donar sangre, nada más le puede dar sangre a paciente que contenga el antígeno B. ¿Y qué pacientes contienen el antígeno B? Grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo AB. Y paciente con grupo sanguíneo AB, nada más le puede dar sangre al paciente que contenga sus dos antígenos. Y ese nada más el paciente con grupo sanguíneo AB. Nada más el paciente con grupo sanguíneo AB. Entonces, paciente con grupo sanguíneo A, nada más puede recibir O y de su mismo tipo. Y nada más le puede dar a su mismo tipo y a la B. Paciente con grupo sanguíneo B, nada más puede recibir O y de su mismo tipo, que es B, pero le puede dar sangre al B, a su mismo tipo y a la B. Paciente con grupo sanguíneo AB puede recibir todo tipo de sangre, pero nada más le puede dar sangre al AB. Y paciente con grupo sanguíneo O puede recibir sangre nada más del tipo O, pero le puede dar sangre a todos los demás. Nos vemos en el siguiente video.